lugares, hermanos. Vamos a continuar con esta serie de temas que hemos estado teniendo en relación al Espíritu Santo. Y un tema muy importante acerca del Espíritu Santo es precisamente el ser bautizados en el Espíritu Santo. Precisamente, hermanos, esa es la característica de la iglesia Pentecostés. ¿Por qué somos una iglesia Pentecostés? Porque creemos en el bautismo en el Espíritu Santo, creemos en los dones del Espíritu Santo. Esa es la característica de la iglesia Pentecostés. Y para comenzar, vamos a definir lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. La palabra bautismo viene de un vocablo griego, bautizo, y es un derivado del griego bapto, cuyo verbo primitivo significa inundar, es decir, cubrir completamente, es zamullir, es sumergir. Eso es lo que significa la palabra bautismo: sumergir completamente, zambullir completamente. Y es precisamente lo que ocurre cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. Somos sumergidos en el poder, en la presencia gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Creo que en los estudios pasados estuvimos viendo acerca de quién era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo tiene personalidad, el Espíritu Santo, hermanos, tiene todas las características de Dios, porque Él es Dios. Bendito sea el Señor. Nosotros, hermanos, creemos que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia distinta a la salvación, cuya evidencia es hablar en otras lenguas según el Espíritu da a cada uno. ¿Por qué decimos que es una experiencia distinta a la salvación? Esto se los puedo contestar planteándoles una pregunta. Para ir al cielo, ¿necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo? ¿Qué dicen, hermanos? La respuesta es no. Porque para ir al cielo, hermanos, o para ser salvos, solamente tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal, arrepentirnos de nuestros pecados y ser bautizados en agua por inmersión, como lo mandan las Sagradas Escrituras. Efesios 2:8 dice, hermanos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, otra pregunta que podemos plantear: una persona que no ha sido bautizada en el Espíritu Santo, ¿tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida? ¿Qué dicen? La respuesta es sí. Aun cuando la persona no ha sido bautizada en el Espíritu Santo, si es un creyente, si ha aceptado a Cristo como su Salvador, si se ha bautizado, la persona tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida. De hecho, hermanos, desde el momento en que creemos en el Señor, en que aceptamos a Cristo, en el momento que somos salvos por gracia, el Espíritu Santo viene a ser morada en nuestro ser, y nuestro cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, versículo 13, confirma lo que estamos predicando. Efesios capítulo 2, versículo 13 dice de la siguiente manera. Efesios 1:13, perdón. Efesios 1,
versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Desde cuándo? Desde que creímos en el Señor, ya tenemos el sello del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo mora en nosotros, ya el Espíritu Santo produjo el nuevo nacimiento en nosotros, ya el Espíritu Santo redarguyó, ya nos transformó, ya nos cambió, y ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, si desde el momento que creímos, ya el Espíritu Santo mora en nosotros, ya tuvimos el nuevo nacimiento, ya tenemos la experiencia de la salvación, ¿por qué entonces se hace necesario ser bautizados en el Espíritu Santo? ¿Por qué tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo? Bueno, vamos a ver lo que dijo el Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1, versículo 8. Porque es importante que cada creyente busque el ser lleno con el Espíritu Santo. Hechos 1, versículo 8. La palabra de Dios dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor dijo, hermanos, que cuando viniera el Espíritu Santo sobre los creyentes, que iban a recibir la salvación. No, la salvación ya la tenían. Entonces, ¿qué iban a recibir cuando fueran llenos con el Espíritu Santo? Poder. Por eso es necesario buscar el ser llenos con el Espíritu Santo. Si usted ya fue bautizado en agua, si usted ya fue bautizado, ya lo sumergieron en el agua, usted ya es salvo, ahora tiene que buscar ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo: cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder de lo alto. Y cuando reciban poder de lo alto, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Es decir, que cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, entonces recibimos poder para predicar, para testificar, para llevar una vida cristiana de frutos abundantes, para llevar una vida de oración, para tener una vida de consagración, para orar por los enfermos, para orar por los endemoniados, para, hermanos, tener una vida de poder. Y ahorita vamos a explicar un poquito más todas las bendiciones que tenemos cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. Y ¿cómo saber cuando una persona ya fue bautizada en el Espíritu Santo? Bueno, la evidencia de ser bautizados en el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas, según el Espíritu da que hable. Esa es la manifestación cuando una persona ha sido llena con el Espíritu Santo. El hablar en otras lenguas. La palabra lengua viene del vocablo griego glosa, quiere decir lengua, por implicación es lenguaje, idioma, especialmente uno adquirido y no natural. Es decir, que son lenguas que el Espíritu Santo da. El Espíritu Santo hace hablar. Cuando viene sobre una persona, la llena, la persona habla en otras lenguas. Pero no porque se lo aprenda el lenguaje, sino el Espíritu Santo toma a la persona, la llena y la hace hablar en otras lenguas. La Biblia nos dice, hermanos, que en el día del Pentecostés hubo algunas manifestaciones. Y esto lo vamos a ver, hermanos, porque tristemente el diablo siempre busca imitar las manifestaciones del Espíritu Santo. O quiere confundir a la iglesia
o quiere engañar a la iglesia, y algunas personas sienten que ya son llenas del Espíritu Santo. Vamos a ver cuáles son o qué fue lo que ocurrió en el día del Pentecostés. En la actualidad está muy de moda en algunas iglesias donde hay doctrinas erróneas, donde las personas las tumban, donde las personas las tiran, se desmayan y dicen es el Espíritu Santo. No, eso no es el Espíritu Santo. No hay ningún texto bíblico que avale que esa manifestación es del Espíritu Santo. Por el contrario, la Biblia dice que había un joven que estaba endemoniado y dice que el Espíritu lo sacudió con violencia y lo derribó y lo dejó como muerto. Eso sí, fue un espíritu maligno el que derribó al muchacho. Pero el Espíritu Santo, vamos a ver lo que hizo cuando fue derramado en el día del Pentecostés. Y para esto vamos a buscar nuevamente en el libro de los Hechos, pero ahora en el capítulo 2, y encontraremos lo que ocurrió en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí la Biblia, hermano, nos habla que hubo por lo menos 3 manifestaciones. Primero, nos dice la Biblia que hubo un gran estruendo como de un viento recio que soplaba. Segundo, dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Primero, ese viento recio que soplaba llenó toda la casa, y luego se les aparecieron sobre cada uno de ellos lenguas de fuego que estaban asentadas sobre cada uno de ellos, es decir, era algo visible. Pero luego también la otra manifestación era que comenzaron a hablar en otras lenguas. Cuando la gente escuchó el estruendo, la gente corrió a ver qué era lo que estaba sucediendo, porque en aquellos tiempos no había bombas, no había explosivos. Así que cuando ocurrió aquel portento, la gente fue al aposento alto, y cuando llegaron los estaban oyendo que estaban hablando en diferentes lenguas cada uno. Como era día de Pentecostés, había mucha gente de muchas naciones. Eran judíos que venían de otros países, venían al Pentecostés, y entonces los judíos que venían de otros países se quedaron atónitos, estaban asombrados y decían: ¿no son todos estos judíos? ¿Cómo pues les oímos hablar en nuestra propia lengua? Partos, medos, elamitas, de Arabia, estaban hablando diferentes idiomas, cada uno hablaba diferente idioma, y los que venían de otros países que conocían esas lenguas entendieron y comprendieron, y algunos de ellos que no sabían dicen que dijeron: esos están ebrios. Pero Pedro dijo: no tiene nada que ver esto con la ebriedad, esto no tiene nada que ver con el vino, no están ebrios, son las 9 de la mañana. Pero Pedro se levanta y dice: esto es el cumplimiento de la profecía de Joel, que en los postreros días se derramaría el Espíritu sobre toda carne. Y se cumplió, hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Ahora bien,
la tercera manifestación, que es el hablar en lenguas, se sigue repitiendo, a lo menos en nuestras iglesias. En las iglesias pentecostés se derrama el Espíritu Santo. Las otras dos manifestaciones, que es el viento recio y la lengua repartidas como de fuego, eso ya no lo encontramos en el libro de los Hechos, pero sí el hablar en otras lenguas. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, antes del Pentecostés, hubo gente que estaba llena del Espíritu Santo. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Habría gente en el Nuevo Testamento antes del Pentecostés que estaba llena del Espíritu Santo? No. Pues la Biblia dice que sí, había gente que estaba llena del Espíritu Santo, pero ahorita vamos a dar la explicación. Por ejemplo, vamos a ver Lucas 1:15. Lucas 1:15 dice la palabra de Dios así. Lucas 1:15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Está hablando de Juan el Bautista. Ahora vamos a ver Lucas 1:41. Otro caso. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y todavía no había llegado el Pentecostés, pero Elizabeth había sido llena ya del Espíritu Santo. Ahora vamos a leer Lucas 1:67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Y así hay varios casos de personajes que fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la diferencia, hermanos, entre las personas que fueron llenas del Espíritu Santo a partir del día del Pentecostés hasta nuestros tiempos y las personas que fueron llenas del Espíritu Santo antes del Pentecostés? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Habrá alguna diferencia? Sí, había muchas diferencias. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento solamente las personas que eran llenas del Espíritu Santo eran personas muy exclusivas, como es el caso de los reyes, rey David, rey Salomón, fueron llenos del Espíritu Santo, pero no hablaban en lenguas. En el caso de José, muchos los profetas eran hombres llenos del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo se derramaba en algunas personas, esa es una cualidad. Pero en el Nuevo Testamento ya no es solamente para unas cuantas personas. En el Nuevo Testamento ahora la llenura del Espíritu Santo es una promesa para todos los cristianos, para los pastores, para los diáconos, para las hermanas, para los hermanos, para los jóvenes, para todos los que son creyentes en Cristo Jesús. Es una promesa para toda la iglesia. Esa es la gran diferencia. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo habitaba en la persona o venía a la persona en forma temporal. Como por ejemplo, cada cuánto le venía la fuerza a Sansón. Cada vez que venía el Espíritu Santo sobre él, entonces tenía fuerza. Pero luego la presencia de Dios se iba, y así iba y venía. Igualmente cuando los profetas profetizaban. Pero ahora en el Nuevo Testamento la presencia del Espíritu Santo es algo permanente en nosotros, que está las 24 horas del día y
y los 365 días del año. La presencia del Espíritu Santo está con nosotros. Es más, la Biblia dice que nuestro cuerpo viene a ser la habitación, la morada y el templo del Espíritu Santo. Qué precioso es el Señor, hermanos. Tenemos nosotros mejores promesas, hermanos. Es para toda criatura, hermanos. Bendito sea el Señor, que cree en el Señor. Así lo dice la Biblia en el libro del profeta Joel. Gloria al Señor. Hay que gozarnos, hermanos, porque Dios nos ha dado esta promesa maravillosa. Joel capítulo 2, versículo 28, dice de la siguiente manera: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Allá la hace general, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Aleluya. Ahora, ¿qué otra diferencia hay entre los que fueron llenos del Espíritu Santo antes del Pentecostés y los que han sido llenos del Espíritu Santo después del Pentecostés? Bueno, la diferencia es el hablar en lenguas. En el Antiguo Testamento no hablaban en lenguas, solamente profetizaban. Pero a partir del día del Pentecostés, toda persona que es bautizada en el Espíritu Santo, la evidencia es que habla en otras lenguas, es decir, en otros idiomas, por la operación, por el poder, por la manifestación del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y no son lenguas, hermanos, así a la locura o a la aventura, no. Son verdaderamente idiomas donde la persona profetiza, donde la persona habla las maravillas del Señor, donde la persona glorifica al Señor en otros idiomas. En cierta ocasión leí el testimonio de un judío. Él no era cristiano, pero él era rabino. Su padre fue rabino, su abuelo fue rabino, su bisabuelo fue rabino, y 14 generaciones de este judío eran rabinos. Su ascendencia todos eran rabinos. Entonces un día un hermano cristiano, amigo de él, lo invita al templo, lo invita a una reunión de cristianos, y él acepta. Cuando él llega al culto, el pastor dice: hermanos, si alguno tiene alguna necesidad, pásele, vamos a orar todos juntos. Él, como dije ya, no era cristiano, no creía en Cristo, pero él pasó. Y cuando él pasó, empezaron a orar, y había un hermano que era irlandés. Comenzó a hablar en otras lenguas. Y cuando de repente aquel judío comienza a llorar y cae de rodillas y comienza a pedirle perdón a Dios, comienza a clamar a Cristo. Y entonces, cuando termina la oración, él se levanta y le dice al irlandés que estaba hablando en lenguas, dice: ¿tú eres judío? Y él dice: no, yo soy de Irlanda. Dice: porque yo te escuché que estabas hablando en hebreo, y estabas hablando un hebreo perfecto, como nunca lo había oído. Y cuando tú estabas orando, dijiste un nombre que nadie sabe. Solamente mi padre y mi abuelo me llaman con ese nombre, y tú mencionaste mi nombre y dijiste que Dios me decía que me arrepintiera, que aceptara a Cristo como mi Salvador. Y por eso fue que ese hombre creyó. Estaba hablando, le estaba Dios dando un mensaje por medio de ese hermano en su propio idioma.
Qué maravilloso es el Señor, hermanos. Dios hace cosas grandes. Dios hace cosas extraordinarias. Bendito sea el Señor. Ahora bien, en la Biblia, hermanos, cuando nos habla acerca del bautismo del Espíritu Santo, podrán encontrar, por ejemplo, se derramó el Espíritu Santo, cayó el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, o cuando se dice el don del Espíritu Santo. Todas estas formas o títulos se le dan al ser lleno, al ser bautizado en el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿cómo el cristiano puede obtener el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cómo puede usted obtener el Espíritu Santo? Bueno, para empezar, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo es una promesa de Dios, es un don, es un regalo, la salvación es un don de Dios. Igualmente el bautismo del Espíritu Santo es un regalo de Dios para nosotros, y es una promesa que Dios nos ha dado desde el Antiguo Testamento. Dios prometió a través de los profetas que vendría un tiempo en que sería derramado el Espíritu Santo. Les voy a dar las citas si las quieren anotar. Isaías 44:3, Isaías 44:3, Ezequiel 39:29, Joel 2:28. Repito, Isaías 44:3, Ezequiel 39:29, Joel 2:28 e Isaías 32:15. Ahora vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 1, libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4 y 5. Hechos 1, 4 y 5. Dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Juan bautizó en agua, pero el Señor dijo: ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Es una promesa del Padre para nosotros. Es una promesa de Dios para usted que ha creído en el Señor. Para todos nosotros creyentes, Dios nos ha dado esta promesa. Cristo también lo prometió. Dijo: yo me voy, pero si yo me voy, les voy a mandar al Consolador. El Señor prometió también el Espíritu Santo. Pero, hermanos, como decía en la introducción, tristemente el diablo trata de imitar los milagros de Dios, y por ahí hay mucha gente engañada, ¿verdad? Que ni siquiera es convertida, ni siquiera es salva, ni siquiera ha habido un nuevo nacimiento en esas personas, y ya dicen que hablan en lenguas. Hay muchos católicos carismáticos que dicen que ya fueron llenos con el Espíritu Santo, pero eso no puede ser, hermanos, porque una persona idólatra no puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Primeramente, la persona tiene que arrepentirse de sus pecados, y segundo, tiene que ser bautizado conforme manda las Escrituras. Y esto lo podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38 y 39. Hechos 2, 38 y 39 dice: Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué va a pasar? Y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. ¿Cuántos han sido llamados por el Señor? ¿Cuántos han creído en el Señor? ¿Cuántos han sido bautizados? ¿Cuántos también, hermanos, han recibido a Cristo como su Salvador? Dice la Biblia, para vosotros es la promesa, y para los que están lejos, y para sus hijos, y para todos los que el Señor llame, va a ser la promesa del Espíritu Santo. También es necesario, hermanos, obedecer la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en Hechos 5:32. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dios da su Espíritu Santo a los que le obedecen. Es necesario también, hermanos, anhelarlo. Es necesario buscar la llenura con el Espíritu Santo. ¿Qué hicieron los 120 cuando el Señor les dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder del alto? Los 120 obedecieron al Señor. Ellos no se fueron a predicar, no, ellos se quedaron en Jerusalén, subieron al aposento alto, y durante 10 días, porque del día que Jesucristo ascendió a los cielos, que fue a los 40 días que resucitó, al día del Pentecostés transcurrieron 10 días. Esos 10 días, los 120 estuvieron orando, estuvieron pidiendo al Señor que les diera la promesa, que los revistiera de poder para poder predicar, que los llenara con el Espíritu Santo. Ellos no sabían lo que iba a pasar, ellos no sabían cómo es que se manifestaría el Espíritu Santo, pero ellos tuvieron fe y obedecieron al Señor. Tenían un anhelo grande de ser llenos con el Espíritu Santo, y estuvieron orando, y estuvieron clamando, y estuvieron buscando la presencia de Dios. Y en el día del Pentecostés, hermanos, Dios les dio la promesa del Espíritu Santo. A partir de ese día, hermanos, todos aquellos que buscan sinceramente la presencia de Dios, todos aquellos que anhelan ser revestidos de poder, todos aquellos que se consagran y buscan la presencia de Dios, hermanos, hasta nuestros días el Señor ha derramado de su Espíritu Santo sobre todos los creyentes que le buscan de corazón. La Biblia dice que en la casa de Cornelio nuevamente, hermanos, fue derramado el Espíritu Santo. Cuando ellos estaban escuchando la palabra de Dios, cayó el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Gloria a Dios. Hermanos, debemos buscar cada día la presencia de Dios, porque hay resultados cuando somos llenos del Espíritu Santo. Y como ejemplo, hermanos, podemos ver al apóstol Pedro. ¿Cómo era Pedro antes de ser bautizado con el Espíritu Santo? Pedro era un hombre impulsivo, Pedro era un hombre violento, Pedro negó al Señor, Pedro cometió muchos errores antes de ser lleno con el Espíritu Santo. Pero desde el día del Pentecostés, la vida de Pedro, hermanos, fue llena de poder. Fue un apóstol útil en las manos de Dios. Y cuando él predicó su primer sermón, la Biblia dice que se convirtieron 3,000 almas. Luego predicó en el pórtico de Salomón y se convirtieron 5,000 almas. Cuando antes de ser lleno del Espíritu Santo, hubo una ocasión que no pudieron echar fuera un demonio. Pero cuando fueron llenos del Espíritu Santo,
vida cuando la persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Es una vida de poder, es una vida de unción, es una vida de victoria, es una vida de triunfo, es una vida de consagración. El Espíritu Santo, hermanos, primeramente da poder para testificar. Se va el miedo, no hay miedo, porque el Espíritu Santo da poder y da palabras para poder hablar. Jesucristo dijo: recibiréis poder y me seréis testigos. Nosotros queremos hablar de una persona y a veces no se convierte. ¿Qué necesitamos? Poder de lo alto, para que sea el Espíritu Santo, para que la palabra llegue al corazón con poder, con unción, y para que las almas se conviertan. También, cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo, Dios le da sabiduría. Le da una sabiduría, hermanos. La Biblia dice en Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 6, versículos 8 al 10. Hechos 6, 8 al 10. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban tenía sabiduría. Nosotros necesitamos sabiduría en estos tiempos. El Espíritu Santo da sabiduría cuando llena a una persona. Pero dice también aquí en este mismo versículo 8 que dice: Esteban era lleno de gracia, lleno de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Muchas veces hemos estado orando a Dios que haga milagros en la iglesia, pero va a haber más milagros cuando haya más hermanos que sean llenos con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se va a manifestar aún más cuando le busquemos con todo nuestro corazón. Se va a derramar el Espíritu Santo, hermano. También hay una comprensión más profunda de la Biblia. El hombre natural, dice el apóstol Pablo, no percibe las cosas del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando una persona llena con el Espíritu Santo, comprende cosas profundas de la Biblia, comprende misterios de la Biblia, porque el Espíritu Santo le da ese conocimiento, esa comprensión. Cuando la persona llena con el Espíritu Santo, las oraciones de aquel cristiano se hacen más fervorosas. Las oraciones se llenan de fuego del Espíritu de Dios, y las palabras salen con poder, las palabras salen con unción, y las palabras tocan corazones, porque van respaldadas con el poder del Espíritu Santo. Hay un amor más profundo por las almas, hay una pasión extraordinaria por las personas, hermanas y hermanos, cuando la persona es llena con el Espíritu Santo. Hay una guianza, una dirección que da el Espíritu Santo. La Biblia dice, hermanos, que el Espíritu Santo le dijo a Felipe: júntate ese carro. El Espíritu le hablaba y le decía: júntate ese carro. Cierta ocasión dice que Pablo y Silas iban a ir a un lugar a predicar y les fue prohibido por el Espíritu Santo que hablasen. Pero luego Dios los llamó a Macedonia a predicar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guía. A veces no sabemos a dónde ir o qué hacer o cómo hacerle, pero cuando el Espíritu Santo está morando en la plenitud en el creyente, el Espíritu Santo guía a la persona cómo vivir o cómo hacer las cosas. Y algo tan precioso, hermanos, también es que cuando somos llenos con el Espíritu Santo, se nos abre la apertura para los dones del Espíritu Santo. Una persona no puede tener el don de profecía o
el don de lenguas, o el don de ciencia, o el don de sabiduría, o el don de discernimiento de espíritus, o el don de interpretación de lenguas. Una persona no puede tener esos dones mientras no ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Para poder tener alguno de los 9 dones, o algunos de los 9 dones, la persona primeramente tiene que ser bautizada con el Espíritu Santo, y se abre la apertura para los dones del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, no acaba todo. Primero somos salvos, somos convertidos al Señor, luego vienen los dones, luego viene el bautismo con el Espíritu Santo, luego vienen los dones del Espíritu Santo. Y hermanos, es una vida extraordinaria la vida cristiana. El apóstol Pablo decía: procurar los mejores dones. Tenemos que procurar tener esa vida plena, esa vida llena con el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros, hermanos, vivimos en el Espíritu, andamos en el Espíritu, hablamos en el Espíritu, es entonces cuando vivimos, hermanos, esa plenitud del fruto del Espíritu Santo también. Es amor, gozo, paz, templanza, mansedumbre, benignidad. Todos esos frutos, hermanos, son cuando vivimos una vida en el Espíritu. Y la Biblia dice que nosotros debemos de vivir en el Espíritu. Ya no debemos vivir en la carne, sino que ahora debemos de vivir en el Espíritu. Entonces, hermanos, es necesario que si usted todavía no ha tenido el bautismo con el Espíritu Santo, es necesario que lo busque para tener una vida de poder, una vida de unción, una vida de victoria. Y vamos a finalizar leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 19, donde leíamos al principio. Hechos 19, versículos del 1 al 6. Les voy a invitar que se pongan de pie, por favor, y vamos a leer estos versículos. Hechos 19, del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Cuando les pregunta Pablo a los hombres de Éfeso: ¿recibiste el Espíritu Santo? Ellos contestaron: ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Y entonces, hermanos, ellos que solamente conocían el bautismo de Juan, fueron bautizados en el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios que después Pablo oró por ellos, y entonces cayó el Espíritu Santo sobre ellos, o se derramó el Espíritu Santo sobre ellos, y entonces comenzaron a hablar en otras lenguas. Dios quiere que usted también sea lleno con el Espíritu Santo, pero es necesario que usted busque la presencia del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar en esta hora, hermanos. Y si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, dígale a Dios y busque a Dios en la mañana, en la tarde, en la noche, a cada momento. Dígale: Señor, bautízame con el Espíritu Santo, lléname con el Espíritu Santo. Vamos a orar.